pero hasta el viernes. Hoy día más vamos a avanzar un poco en materia conmigo. Pensé que se iba a ampliar la vacación. Son de los colegios, ¿no? Sí. Pero bien. Y creo yo que no está haciendo frío. Pero bueno, por ahí vi algún comunicado, no sé si ustedes, supongo que era falso, y es nos abre una gran confusión el día domingo, porque también la universidad está iniciando vacación. Pero bueno, ¿qué tal su vacación? Tranquila, muy corta, muy corta. La vacación siempre es corta. Para mí no vamos a ver. ¿No? ¿Trabajo? Algo así. Sí, eso también a veces en la vacación dice después, trabajo más, o es en la casa mismo. Pero no tenía, ¿no? Trabajo acá, la materia, no les digo dando de eso. Bueno, mejor si no estarían también con más trabajo en casa. Pero bueno, hoy día vamos a avanzar un poco de la acción de inconstitucionalidad total. Sí les voy a pedir el favor que un poquito antes nos vamos a retirar de gente que no tenía previsto ya es más que 5 minutos. Pero bueno, vamos a ir avanzando ya. Les decía al inicio, el doctor va a estar, antes de estar retornando de que esté, va a estar ya presente el día de mañana y bueno, por eso es así ya desde el día viernes para continuar avanzando. Pero bueno, vamos a avanzar nosotros, continuar lo que es el avance de la acción de inconstitucionalidad abstracta. Un poco recuerdan, ya hemos terminado lo que es el avance de las acciones tutelares o las acciones de defensa, la acción popular, y ahora estamos ingresando a lo que es el análisis de las acciones constitucionales, en este caso dentro del ámbito de control de constitucionalidad normativo. Un ámbito de control normativo posterior o llamado también correctivo. Algo que, bueno, conmigo le hemos ido hablando en las dos clases anteriores que nos tocó compartir la clase. Por supuesto que lo dijo el docente, quienes han sido alumnos del doctor en el segundo año también lo saben de memoria, bueno, no tan de memoria, pero sí lo han escuchado. Y algo que a mí me gusta, incluso con las clases mías, enfatizar, es los ámbitos de control de constitucionalidad. Parece muy práctico, pero en los hechos es muy importante. Nosotros al menos sí nos abocamos a lo que es en materia constitucional, o en este caso en materia procesal constitucional, saber identificar las acciones en qué ámbito de control pertenecen. ¿Cuántos ámbitos tenemos de control de constitucionalidad? Tres, exacto. El tutelar, el normativo y el competencia. Tutelar referido a la protección de los derechos fundamentales, garantías constitucionales, competencia respecto al ejercicio del poder político y lo que ahora estamos analizando, el ámbito normativo, es decir, el control de constitucionalidad respecto a las normas que forman parte del ordenamiento jurídico. También lo aclarábamos que el control de constitucionalidad se puede ejercer en dos momentos: preventivo o correctivo, llamado a priori y o posteriori. Lo que estamos nosotros analizando es el control normativo correctivo o a posteriori. ¿Qué quiere decir? Estamos estudiando las acciones constitucionales que hacen al control de constitucionalidad de las normas que ya forman parte del ordenamiento jurídico. En el caso del control normativo preventivo, lo que se busca es, como su nombre lo dice, prever que nazcan normas que vayan a ser contrarias a la Constitución. Básicamente estamos hablando de las consultas que se realizan dentro de la Constitución, que bueno, lo vamos a dejar de momento a un costado, a un lado. Nosotros vamos a analizar lo que es la acción de inconstitucionalidad abstracta, la acción de inconstitucionalidad concreta y el recurso contra tributos, que son las tres acciones constitucionales que forman parte del control normativo correcto. ¿Qué es lo que se pretende a través de esta acción de inconstitucionalidad abstracta, bueno, inclusive la concreta, pero ahora hablamos de la abstracta? Se pretende sanear precisamente el ordenamiento jurídico ante una eventual presunción de que alguna norma intraconstitucional, norma legal en realidad,
sea contraria a la Constitución. Sabemos, hablábamos también en la pasada clase, hicimos referencia a dos principios constitucionales que son claves para este tipo de acciones, los cuales se encuentran consagrados en el artículo 406 de la Constitución. ¿De qué principios estamos hablando? El principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía normativa. En términos prácticos, ¿qué refieren estos principios? Bueno, supremacía constitucional, entendemos que la norma fundamental del Estado es la Constitución y por ende todas las normas se subordinan a la misma. Al decir subordinar nos referimos a que ninguna norma debe contradecir, y no solamente la Constitución, sino las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Principio de jerarquía normativa. Bueno, nuestro ordenamiento jurídico se encuentra organizado de una forma piramidal o jerárquica, mal llamada pirámide del Kelsen, no es correcto llamarlo así, pero sí nos encontramos frente a un ordenamiento jurídico en el que se subordinan, en el que existen normas, diríamos, superiores e inferiores, o sea, del rango superior e inferior, en el que las normas del rango inferior se subordinan a la superior, pero todas a la Constitución. Entonces, lo que se pretende es que se sanee el ordenamiento jurídico y en sí cumplir con esos principios, el principio de constitucionalidad. Dijimos que la acción de inconstitucionalidad abstracta es un proceso constitucional de tramitación especial en el que se somete a juicio de constitucionalidad una disposición legal infraconstitucional para verificar su compatibilidad con la Constitución. Bueno, tramitación especial no es un trámite ordinario, no es un proceso común como los que conocemos en los tribunales de justicia, ordinario, penal, laboral. Bueno, son procesos, diríamos, comunes o los que se tramitan a diario, diríamos, ¿no? Nuestros tribunales, en el caso de la acción de inconstitucionalidad concreta o perdón abstracta, no, es especial por la naturaleza misma de este tipo de trámites. No estamos hablando de un conflicto, por ejemplo, entre particulares, que ya sea para sustituir un contrato, no estamos hablando de una desvinculación matrimonial, no estamos hablando de un conflicto entre un trabajador y su empleador, no. Lo que se pretende es sanear el ordenamiento jurídico. Estamos haciendo referencia a una acción que va a pretender expulsar una norma que presuntamente es inconstitucional. De ahí que su tramitación es especial y bueno, ya vamos a ver más adelante cómo se tramita. Esta acción se tramita directamente ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Por otra parte, se señala que se somete a juicio de constitucionalidad una disposición legal infraconstitucional. ¿Qué normas, en todo caso, van a ser objeto de control de constitucionalidad? ¿Qué normas se encuentran en el ámbito legal de nuestro ordenamiento jurídico? Estamos hablando de leyes nacionales, departamentales, municipales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas. Lo vamos a ver en un momento. Son estas normas legales infraconstitucionales las que son objeto de control de constitucionalidad. Esto lo hablábamos también la clase pasada y creo que aquí nos hemos quedado. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos constitucionales? Bueno, hacíamos relación a lo que es el principio de supremacía constitucional y jerarquía normativa. La Constitución es la norma suprema y fundamental del Estado. Por otra parte, bueno, conforme establece el artículo 1 de nuestra Constitución, si recuerdan el artículo 1 de nuestra norma suprema que establece los elementos cualificadores de nuestro modelo de Estado. ¿Qué establece el artículo 1? Que Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, descentralizado, democrático, con autonomías. Bueno, es un Estado constitucional de derecho. En el Estado constitucional de derecho, todas las normas, bueno, no solo las normas, sino toda la actividad estatal se subordina a la Constitución. Por supuesto que las normas también, por supuesto que las normas que forman parte del ordenamiento jurídico, siendo nosotros un Estado constitucional de derecho, tienen que someterse a la Constitución. No pueden contradecir la norma suprema ni el bloque de constitucionalidad. Por otra parte, es un mecanismo para cumplir los fines y funciones del Estado. ¿Esto por qué? Para
¿Por qué decimos que pretende cumplirse los fines y funciones del Estado? Esto es para vigilar el respeto y el cumplimiento mismo de la Constitución. No se olviden que nosotros también tenemos el deber, lo establece nuestra Constitución, de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Por supuesto que dentro de esos fines también, pues la acción de inconstitucionalidad va a estar encaminada precisamente a ello, vigilar el respeto y el cumplimiento de la Constitución. Por otra parte, es un mecanismo de control de los derechos fundamentales, garantías constitucionales, los principios constitucionales. Si advertimos que una norma eventualmente puede vulnerar algún derecho en particular, hay que someterlo a la constitucionalidad, no solamente en particular, un derecho. Si eventualmente una norma transgrede algún principio de legalidad, jerarquía normativa y retroactividad, tales principios fundamentales, pues bueno, hay que someter a juicio de constitucionalidad. Es un mecanismo de protección de derechos, garantías, principios constitucionales que se encuentran consagrados en nuestra Constitución. Por otra parte, el artículo 1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece un mandato que tenemos que cumplir los estados que somos parte, y es precisamente adecuar nuestro ordenamiento jurídico a la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción de inconstitucionalidad frustrada? Es una vía procesal de solución de conflicto constitucional. De eso se trata, ¿no? Es una acción de naturaleza especial que pretende precisamente expulsar del ordenamiento jurídico aquellas normas que sean contrarias a la Constitución. Esa es la vía, ese es el mecanismo procesal. Decimos procesal porque, bueno, sometemos a trámite, a un juicio de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Es un proceso de puro derecho, no un proceso de hecho, sino un proceso de puro derecho que, aunque sea de tramitación especial, sí se somete ante una autoridad para que ésta pueda verificar la presunta inconstitucionalidad de una norma. Ya lo decíamos también, es una vía de control normativo correctivo de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque la norma ya existe, la norma ya es parte del ordenamiento jurídico, ha seguido un procedimiento legislativo, de leyes, ha seguido un procedimiento para su creación, pero se ha advertido que esta norma presuntamente es contraria a la Constitución. Si se dan cuenta, hay un término que recurrentemente voy mencionando, y es presuntamente contraria a la Constitución. ¿Por qué? Porque, y más adelante lo vamos a ver, también nuestro Código Procesal Constitucional establece un principio, claro, también para entender, y es que se presume la constitucionalidad de todas las normas hasta que éstas no hayan sido expulsadas del ordenamiento. Ni siquiera el solo hecho de tramitar la acción ya puede limitar la aplicación de la norma, salvo se trata de una medida cautelar, que eso es una excepción, no es la regla general. Pero lo cierto es que las normas se presumen constitucionales hasta que estas no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. Pero correctivo de constitucionalidad, ya lo hemos dicho, en la norma ya forma parte del ordenamiento jurídico, pero se presume, y cuando me refiero a norma, puedo hacer referencia ya sea una norma en su totalidad de una ley, o inclusive un artículo o parte de un artículo, eventualmente un término de algún artículo que forma parte de una ley. Por eso, de forma general, decimos la norma, ya sea una ley en su integridad o un artículo o parte de una ley. Se pretende que, si se presume la inconstitucionalidad, pues corregir el ordenamiento jurídico expulsando esa norma del ordenamiento jurídico. Y por supuesto que es una garantía constitucional, jurisdiccional para la protección de los derechos humanos, derechos fundamentales. Porque, en los hechos vemos que si se advierte una presunta inconstitucionalidad es porque está lesionando los derechos de las personas. Esto lo vemos también, ya van a avanzar el docente, en la acción de inconstitucionalidad abstracta, por ejemplo, vemos casos en los que directamente, presuntamente se lesionan derechos fundamentales.
Al margen de las acciones tutelares que ya las hemos conocido, amparo constitucional, libertad popular, protección de privacidad, cumplimiento, también a través de una acción de inconstitucionalidad abstracta o concreta, se pretende resguardar el ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque, como les decía, de forma general se advierte, ¿no?, cuando se pretende expulsar normas del ordenamiento jurídico que estas están lesionando derechos de la vida. Precisamente es un instrumento procesal para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo anterior. ¿Qué fines persigue la acción de inconstitucional? Por supuesto, preservar el sistema constitucional y el Estado de Derecho a través de qué? Resguardando el principio de pesos y contrapesos. Es un mecanismo de, bueno, si recuerdan el tema que han pasado clases con el docente en el segundo año, cuando hemos analizado respecto a los órganos de poder, si bien es cierto, conforme establece el artículo 12 de la Constitución, existe el principio de separación de funciones. Sin embargo, también la propia norma prevé mecanismos de control de los órganos para garantizar un adecuado sistema de pesos y contrapesos. ¿Qué quiere decir? Que todos los órganos, pues, tienen que encontrarse sometidos a la Constitución. Hace unos instantes hablábamos haciendo referencia al Estado de Derecho, que bueno, es un estado en el que toda la actividad se somete a la Constitución. Por supuesto que el ejercicio de los órganos de poder también. Y en este caso estamos hablando del legislativo. Hay un control intraórganos, interórganos, bueno, temas que en su momento de pronto ya se ha avanzado, pero bueno, a través de una serie de inconstitucionalidad abstracta, por supuesto que se somete también al control de constitucionalidad la actividad que vaya a desarrollar el órgano legislativo. Lo que quiere decir que ningún órgano es, bueno, sí es independiente, pero ninguna actividad de ningún órgano de poder, en este caso hablando del órgano legislativo, no puede eximirse del control de constitucionalidad. Por supuesto, es un fin también proteger los principios democráticos. Nuevamente hacemos alusión a los elementos cualificadores de nuestro modelo de Estado boliviano, establecidos en el artículo. Bolivia es un Estado unitario, social, de derecho comunitario, nacional, descentralizado, democrático, con autonomías. Y en un régimen democrático, pues también las normas se subordinan a la Constitución como norma suprema y fundamental del Estado. Preservando la paz y armonía social. Si advertimos que una norma vulnera el principio de presunción de inocencia, vulnera algún derecho al debido proceso, si vulnera alguna garantía constitucional, hay un quiebre, ¿verdad? Un quiebre social. Entonces lo que se pretende es preservar la paz y armonía social del Estado al expulsar normas que puedan ser contrarias a la Constitución. Y por supuesto, lo que ya señalábamos, garantizar la vigencia y el respeto de los derechos humanos contra las decisiones del legislador. Por ejemplo, mucho se habla, bueno, no ahora, ¿no?, pero durante un tiempo o ante un caso relevante, socialmente reprochable, no faltan quienes señalan, por ejemplo, pena de muerte para violadores, al calor del momento. Ahorita, por ejemplo, hay un legislador que está pretendiendo someter a análisis, por ejemplo, el tema de la... ¿De qué es? De la... Exacto, de la estabilización de las mujeres en situación de calle. Ahí se hace un debate, por ejemplo, respecto al derecho a la vida, respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Imagínense que sin un análisis político, social, económico, moral, religioso, sociológico, etc., la Asamblea Legislativa directamente emite una ley que obliga a someter a un proceso de esterilización a todas las mujeres en estado de situación de calle.
presuntamente estaríamos hablando, ¿no?, de un atentado contra los derechos humanos, el derecho a la vida misma, los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, a través de estos mecanismos procesales, como en este caso la acción de inconstitucionalidad, se pretende garantizar la vigencia y respeto de los derechos humanos contra las decisiones del legislador. ¿Por qué? Nuevamente de permiso. En un Estado de Derecho, toda actividad estatal ejercida a través de sus órganos de poder, en este caso legislativo, se somete a la Constitución y, bueno, a través de estas acciones, a un control de constitucionalidad. Bueno, ya hemos visto los fines, los objetivos, que van en estricta relación a lo también ya señalado. Verificar el contenido material de la disposición legal controlada, así como las condiciones de validez. ¿Verificar con qué? Su compatibilidad con la Constitución. O sea, ¿qué se verifica? La compatibilidad de las normas con la Constitución. Bueno, parece algo que se sobreentiende, ¿no? Pero este objetivo también hace a una causal de improcedencia de una tramitación de la acción de inconstitucionalidad. Por ejemplo, no se somete al control de constitucionalidad o una acción de inconstitucionalidad abstracta cuando hay incompatibilidad entre ¿qué? Entre leyes, o sea, entre normas legales. La compatibilidad o la verificación es con la Constitución. ¿Verdad? Parece medio práctico, pero no lo es. No tanto. Porque no falta quienes, por ejemplo, señalan, hay que presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley municipal X porque es contraria a la ley departamental Z. ¿Proceder esa acción? No. ¿Por qué? Porque se verifica la compatibilidad de las condiciones de validez con la Constitución, no entre normas individuales. Eventualmente se nos pregunta el docente como para su verdadero. O sea, no es objeto de acción de inconstitucionalidad la presunta incompatibilidad de normas infraconstitucionales. Se verifica con la Constitución. Y por supuesto, verificar el contenido material. ¿Qué quiere decir? Que la norma misma, lo que establece la norma, no sea contraria a la Constitución. Por otra parte, es lo mismo. Garantizar que las disposiciones legales estén subordinadas al sistema constitucional. Acuérdense, principio de supremacía constitucional, jerarquía normativa, y el Estado, que es los objetivos de la acción. Toda norma, toda actividad estatal se somete a la Constitución, se subordina al sistema constitucional. El Tribunal Constitucional emplea términos un poco más, tanto más modernos, no sé cómo decir. La Constitución irradia el ordenamiento jurídico. Todas las normas deben estar, cada término que señala, pero lo que hacemos referencia en sí es a la subordinación a la Constitución y el bloque de Constitución. Pacificar la sociedad, lo vamos a hacer unos instantes. Si se quebranta un principio constitucional, una garantía constitucional, un derecho fundamental, hay algo malo que puede estar pasando en la sociedad. Y en sí eso es lo que pasa cuando, por ejemplo, en las épocas de dictaduras militares se emiten decretos supremos que limitan, por ejemplo, el derecho a la libertad de locomoción. Estamos hablando de un quiebre en la sociedad. Y es lo que se pretende, lo contrario es lo que se pretende a través de esas acciones. No que se quiebre, sino pacificar a la sociedad. Si se emite una norma que vulnera el principio de presunción de inocencia, ya va a haber una situación tensa dentro de la sociedad. Y eventualmente esa norma puede ser instrumentalizada para perjudicar a las personas. Que si se vulnera el principio de presunción de inocencia, pues no van a haber quienes tramitan procesos inclusive falsos para pretender someter una pena sin que esta persona haya sido condenada. Es un ejemplo bastante general, pero bueno, que puede pasar. Proceder al saneamiento del ordenamiento jurídico es uno de los objetivos para lo que ya hemos dicho, expulsar del ordenamiento jurídico que las normas que sean contrarias a la Constitución. Facilito, ¿no? Así de facilito van a ser sus acciones.
¿Qué alcances tiene? ¿Qué alcances tiene el control a través de la inconstitucionalidad? ¿Qué se somete a control de constitucionalidad? ¿Contra qué procede? Vamos a hablarlo de... Vamos a examinar un poquito más esto. La interpretación de qué? De normas de la Constitución supuestamente infringidas, de la disposición. También se somete a una interpretación de la disposición legal sometida al control desde y conforme a la Constitución. ¿Y esto a través de qué? De someter a un juicio de constitucionalidad, con el fin de determinar, ya sea retirar o mantener las normas de la disposición legal sometida al control, todo lo que hemos dicho más antes, y no tiene por objeto la verificación de los fines, los propósitos, la conveniencia, los objetivos. Por ejemplo, me voy a ir a este último punto porque lo anterior ya de alguna manera ya lo hemos explicado más antes. No va a ser objeto de una acción de inconstitucionalidad abstracta, la verificación de fines. Hay una parte en la norma, en general, en las disposiciones legales, cuáles son los objetivos, los fines. Son normas abstractas. Bueno, aquí ya no va a ser objeto de control de constitucionalidad, la conveniencia, los beneficios, sino normas que, bueno, sí establezcan alguna disposición como tal. No sé si se me entiende esta parte, ¿no? Bueno, lo volvemos a explicar. Para eso me voy a ir. ¿Qué alcances tiene el control a través de la acción de inconstitucionalidad? ¿Qué es lo que implica? Ya lo hemos dicho de forma general, expulsar las normas del ordenamiento jurídico que sean contrarias a la Constitución. Vamos a someter a un juicio de constitucionalidad a partir de dos criterios de interpretación. Las normas que vamos a interpretar, las normas de la Constitución. No basta con decir esta norma X vulnera el principio de separación de funciones. Primero vamos a examinar qué es el principio de separación de funciones establecida en el artículo 2 de la Constitución. No basta con decir, por ejemplo, el reglamento del Consejo Municipal, que ha emitido el Consejo Municipal, vamos a dar por ejemplo prácticos, vulnera el principio de separación de funciones. ¿Por qué? Porque la reglamentación es una función del Ejecutivo y no del Legislativo. Hacemos alusión a que vulnera el principio de separación de funciones. Bueno, vamos a partir de un primer criterio. ¿Qué es el principio de separación de funciones según la Constitución? ¿Se me entiende? Voy a ser un poquito más amplia en este mismo ejemplo. El Consejo Municipal es el órgano legislativo a nivel municipal y en la función legislativa emite leyes municipales. La función reglamentaria, es decir, reglamentar las leyes, le corresponde al Consejo Municipal, no al Ejecutivo, en este caso al alcalde municipal. Los decretos municipales reglamentarios se emiten por el órgano ejecutivo. La reglamentación, lo mismo en el nivel central. La Asamblea Legislativa o el órgano legislativo emite leyes. A través de decretos supremos se reglamentan las leyes. La función reglamentaria no es del legislativo, sino del ejecutivo. Bueno, en un ejemplo, en un municipio X, el Consejo Municipal emite el reglamento al Consejo Municipal, o sea, de su organización del Consejo Municipal. Y X persona, X funcionario señala, no, esta norma que emite de reglamentar la organización del Consejo Municipal lesiona el principio de separación de funciones establecido en el artículo 12 de la Constitución porque la reglamentación corresponde únicamente al Ejecutivo. No basta con decir eso. Vamos a partir de un primer criterio, a partir de qué es, en este ejemplo concreto, el principio de separación de funciones según la Constitución. No a nuestro criterio, sino según lo que establece la Constitución. Por eso la interpretación parte de las normas de la Constitución supuestamente infringidas. Si supuestamente se está infringiendo el principio de separación de funciones, primero intentamos
¿Qué es el principio de separación de funciones? Bueno, se encuentra en el artículo 2 de la Constitución y ¿qué es lo que establece? Segundo criterio, después, para interpretar, es de la disposición legal sometido a control desde conforme con la Constitución. Por una parte vamos a examinar qué es el principio de separación de funciones y ahora volvemos a la norma que supuestamente está vulnerando este principio de separación de funciones. Para que no quede suelto en este ejemplo en concreto que les estoy dando de un X municipio, esto lo vi en una sentencia constitucional buscando jurisprudencia para X caso, en un municipio de no sé qué provincia de La Paz, un funcionario del Ejecutivo estaba cuestionando lo que es la reglamentación de la organización del Consejo Municipal, señalando que no vulnera esta norma porque la facultad reglamentaria es únicamente del Ejecutivo. Sin embargo, sometiendo a control de constitucionalidad, ¿qué establece el principio de separación de funciones? Y por otro lado, ¿qué es lo que la norma establece que presuntamente sea contrario a la Constitución? Se ha advertido en ese caso concreto que no vulnera el principio de separación de funciones. ¿Por qué? Porque si bien se estaba sometiendo a control de constitucionalidad el reglamento del Consejo Municipal, pero era una norma que organizaba precisamente el funcionamiento del Consejo Municipal. No estaba reglamentando una ley de alcance general. Si habláramos, por ejemplo, de una ley municipal de tratamiento de residuos sólidos y el mismo Consejo estaría reglamentando esa ley, ahí sí hablaríamos de una presunta vulneración del principio de separación de funciones, porque esa reglamentación le correspondía al Ejecutivo, por tratarse de una norma municipal de alcance general. Pero el reglamento que regula la estructura del Consejo Municipal no es una norma de alcance general. De hecho, va a tener como ámbito de aplicación únicamente al Consejo Municipal, no a todo ese municipio. Entonces, no está vulnerando el principio de separación de funciones esta norma, el artículo 12 que establece la Constitución. Entonces, partimos de, si consideramos que vulnera el derecho, el principio de retroactividad de la norma, el derecho al debido proceso, el principio de legalidad, primero partimos de la Constitución. ¿Qué establece la Constitución respecto a aquella norma constitucional que supuestamente se está vulnerando? Y a partir de ello, recién sometemos a análisis la norma que supuestamente es inconstitucional. Ahora sí se entiende. ¿Sí? No sé si está medio de sueño por el luz o qué, pero les veo con la carita. Prendan la luz. No se van a dormir. Bueno, a partir de eso es que se somete a un juicio o un proceso constitucional ante el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que se somete a control de constitucionalidad? ¿O qué es lo que va a resolverse? ¿O qué es lo que se va a tramitar en un juicio de constitucionalidad? O lo que es una acción de inconstitucionalidad abstracta. La determinación de retirar o mantener las normas de la disposición legal sometida a control. En el ejemplo que les acabo de dar, la decisión ha sido de mantener el reglamento municipal, porque era una norma de alcance específica, solamente regulaba la estructura del Consejo, no era una norma general que estaría reglamentando una norma, valga la redundancia, de alcance general en ese municipio. Entonces se decidió mantener. Ya vamos a ver en la parte procedimental de este tema, el término correcto es declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la norma. Obviamente, si se declara la inconstitucionalidad, se retira del ordenamiento jurídico. Si se declara la constitucionalidad de la norma, se mantiene el ordenamiento jurídico, aunque hay situaciones también un tanto, hay casos excepcionales en los que eventualmente se declara la inconstitucionalidad, pero no necesariamente en ese instante se expulsa del ordenamiento jurídico. Son situaciones especiales. El mejor ejemplo, nuestro Código Civil. También en la anterior clase, ¿no? Analizábamos, les presentaba el ejemplo del Código Civil, que no es una ley, es un decreto. Y por la naturaleza de un decreto no podría ser una norma sustantiva. Peor aún, el contexto en el que ha sido decretado. Entonces, sí el tribunal consideró que era inconstitucional el Código Civil por la forma, pero ha advertido que expulsar el Código Civil del ordenamiento jurídico puede ser más gravoso que mantenerlo. Entonces, bueno,
emitió una sentencia con carácter diferido, en realidad sí declaró la inconstitucionalidad, pero estableciendo la obligación del órgano legislativo de crear un nuevo código civil, cosa que no ha pasado. Pero son situaciones excepcionales. Lo cierto es que al declarar de forma general la constitucionalidad de una norma, se mantiene, se declara inconstitucional, se retira del ordenamiento jurídico, salvo varias situaciones excepcionales como la que se acaba de decir. Por otra parte, les decía, no tienen por objeto de verificación de los fines, los propósitos, las conveniencias o beneficios. ¿Qué queremos decir con esto? Generalmente lo que se somete a control de constitucionalidad, ¿qué es? Son normas que lesionen, ¿no? Directamente o presuntamente lesionen derechos garantidos. Hay normas, bueno, ahorita no se me dice a la mente, que eventualmente no están estableciendo un mandato como tal, no están restringiendo algún derecho o algún accionar, sino son normas abstractas. Eventualmente los fines, eventualmente los propósitos de X entidad o de X órgano, bueno, eso no lo vamos a someter a verificación, porque finalmente la compatibilidad es de disposiciones que vayan a transmitir derechos, garantías, principios fundamentales establecidos en la Constitución. Entonces, a partir de ello, es que se realiza la interpretación. Normas objeto de control de constitucionalidad. De conformidad al artículo 2 de la Constitución 72 y 73 del Código Procesal Constitucional, que son leyes, ya sean leyes nacionales, departamentales, municipales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, que son las máximas normas, ¿no? En el caso de los estatutos autonómicos, de los departamentos, de las cartas orgánicas de los municipios. Ojo que en el caso de estas dos normas, también tienen un control preventivo. Tanto estatutos como cartas orgánicas son dos tipos de normas que están en un rango legal que se someten a control de constitucionalidad, de hecho obligatoriamente en un ámbito preventivo. Por ejemplo, nosotros como Cochabamba, Consejo Municipal ya trabajó un proyecto de carta orgánica, se ha elaborado la carta orgánica, pero no es que se elabore el Consejo Municipal y pues lo llevamos a un referéndum para establecer si está de acuerdo o no. Obligatoriamente la carta orgánica, al igual que los estatutos autonómicos, pasa de una revisión al Tribunal Constitucional, control preventivo. Materialmente no contamos todavía con la carta orgánica, porque todavía está siendo sometida al control de constitucionalidad. Bueno, de hecho, pese a que ya haya revisado el Tribunal Constitucional, se haya sometido a un referéndum, porque así concluye con un referéndum la aprobación ya sea de la carta orgánica o del estatuto autonómico. Si la aplicación se advierte que es incompatible con la Constitución, también puede ser sometida a una acción de inconstitucionalidad, en este caso abstracta. Entonces, leyes nacionales, departamentales, municipales, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, por supuesto que también el nivel reglamentario se somete a control de constitucionalidad. Decretos, todo tipo de género, todo género de ordenanzas. Bueno, esto de las ordenanzas hay que entenderlas que es un término preconstitución del 2009. Por ejemplo, el término ordenanza municipal pues, es algo que se utilizaba hasta antes del 2009. Lo correcto es decir leyes. Las ordenanzas tienen el rango de leyes, pero bueno, hay muchas normas que mantienen el término ordenanza. Se somete a control de constitucionalidad. Decretos, ya sean decretos municipales, decretos departamentales, decretos supremos emitidos por nivel central. Todo esto es un nivel reglamentario. También se somete a control de constitucionalidad. Y en sí, toda resolución normativa. Si procede la acción de inconstitucionalidad contra estas normas, ¿contra qué no procede? Resoluciones judiciales. Una sentencia no va a ser objeto de una acción de inconstitucionalidad abstracta, por su naturaleza misma, no es una norma. Si bien la jurisprudencia es una fuente del derecho, ¿verdad? No solo la ley es fuente del derecho, la jurisprudencia es fuente del derecho,
pero no por ello una resolución judicial va a ser objeto de una acción de inconstitucionalidad. También las resoluciones emitidas por las entidades u organismos privados. Qué sé yo, la CAM, la Cámara de Comercio, emite alguna resolución, consideramos que es contraria a la Constitución, pues no es objeto de control de constitucionalidad. Y por supuesto que los actos administrativos. Ya se han pasado derecho administrativo, ¿saben qué es un acto administrativo? Bueno, los actos administrativos no son objeto de constitucionalidad. Por ejemplo, justo el día de ayer estaba en la ciudad de La Paz presentando un recurso jerárquico contra una resolución administrativa que confirma un acto administrativo X emitido por el INE, cuyo contenido asigna impropiamente 14,000 y tantos habitantes que están dentro del territorio de Cochabamba, los municipios de Abierto y de Santibáñez. El mecanismo, bueno, es un acto administrativo, se somete a un proceso administrativo. Presentan el recurso revocatoria, jerárquico, lo que corresponda. Pero ese acto administrativo que por el INE no va a ser objeto de acción de inconstitucionalidad. Eventualmente, esto que el ejemplo que les estoy comentando que lesiona varios principios, desde, por ejemplo, derechos políticos de los habitantes, quienes pueden ejercer el municipio de cercado, pero están siendo impropiamente asignados a los municipios, los recursos de coparticipación tributaria que puede recibir el municipio, o que pierde en este caso por esa población, que está siendo impropiamente asignado a los municipios. Sí, se lesionan derechos y garantías con este acto administrativo, pero no es objeto de constitucionalidad a través de este mecanismo, ¿no? Los actos administrativos, en todo caso, son recurribles a través de los procesos administrativos, revocatorio y jerárquico. Quiero mencionar el procedimiento administrativo. Bueno, si no lo han visto, lo van a ver en parte también con el presente. Es parte del plan global y desde el comienzo les sugiero que no se pierdan por nada esas cosas. Yo les digo así sinceramente, siempre paréntesis, sin decir que nací mi docente de Derecho Administrativo, pero aprobé Derecho Administrativo sin saber siquiera qué es un acto administrativo. Yo estoy segura que la mayoría de aquí sí, porque hay muy pocos docentes y en sí profesionales que conocen Derecho Administrativo. Cuando en el ejercicio de la profesión me hablaba de un recurso revocatoria, ¿qué es eso? Yo conozco la apelación, pero no el recurso revocatorio. Supongo que el jerárquico es lo mismo que la casación. Tiende a confundir, ¿verdad? Créanme que es muy importante derecho administrativo, muy importante. ¿Por qué? Porque la actuación de las entidades públicas, de la administración pública, no es lo mismo que un proceso civil. Muchos se tienden a confundir, por ejemplo, un contrato entre particulares con un contrato con el Estado, de diferente naturaleza. Lo propio, no es lo mismo impugnar en la vía jurisdiccional, señala ya porque ahí está la San Martín, los juzgados, que presentar un recurso de revocatoria contra un acto administrativo. Son procesos de naturaleza totalmente distintos. Bueno, les decía aquí a algunas clases del docente, porque a diferencia de ustedes, que conmigo, cuando el docente incorpora su plan global, no sé si desde este año, pero en todo caso desde hace pocos años, lo que son los procesos contenciosos administrativos. Y ahí van a ver bastante. No se pierdan porque después creo que en todos los 4 años no les van a enseñar eso. De seguro que en Derecho Administrativo no les han enseñado procesos contenciosos, ¿verdad? Y deberían haberles enseñado. Miren, sin querer este tipo de acto que no es objeto de control de constitucionalidad nos hace reflexionar. Es muy amplio el derecho administrativo. No ignoren la ley de procedimiento administrativo, ley SAF y todas esas normas. Hay pocos abogados que lo conocen, por cierto. Así que hay un área en nuestro rubro que
pueden profundizar. ¿Qué decir? Doctora, respecto de eso, creo que es mejor ser autodidactas, ¿no? Como usted dice, aparte debido al diseño de la malla curricular, no sé, que se ha reducido a una sola materia, lo que debería caber más de por lo menos 4, ¿no? Sí. Porque es amplia la materia de derecho administrativo. Muy amplio. Y respecto a eso, no sé si usted nos recomendaría algún libro, ¿no? Algo para leer. A ver, más que el libro, yo les recomiendo sentencias constitucionales. Ya. Es que derecho administrativo es muy amplio. ¿De qué parto yo? ¿O cómo empezó un poquito a profundizar esto? Bueno, la práctica que me obliga. Otro que ley de procedimiento administrativo comentado concordado. Tengo uno que ahorita no me acuerdo del autor, si les seré sincero, les mentiría si les dijera un autor que ahorita estoy pensando no era él, pero un código, una ley, la ley 2341, comentada y concordada. Bueno, de pronto les puedo compartir en próxima clase que nos veamos, pero eso a mí me ayuda muchísimo porque cada término y los cruzados es una cosa así, bien voluminosa, sus letras bien chiquititas, pero que explica artículo por artículo. Y jurisprudencia, sobre todo la jurisprudencia, porque tampoco hay mucho texto en materia administrativa. Lo que hacen es repetir lo que dice la ley de procedimiento administrativo, inclusive con términos jurisdiccionales, ¿no? Pero sí, es muy importante en materia administrativa. Y como les decía, la mayoría de los abogados se especializan en penal, civil, familia, lo cual no está mal, ¿no? Pero es un ámbito bastante interesante que no todos conocen. Les decía, por ejemplo, confunden desde aspectos procedimentales hasta la naturaleza misma. Una apelación de un recurso reformatorio no es lo mismo, ambos son medios de impugnación, sí, pero no es lo mismo los trámites en un ámbito jurisdiccional que en materia administrativa. Concepto. Pero en todo caso, los actos administrativos no son objeto de acción de inconstitucionalidad abstracta. Una resolución administrativa municipal, por ejemplo, que emita la alcaldía de Cochabamba respecto a la construcción de X edificio, no es objeto. Puede eventualmente su contenido pueda parecer una pequeña norma, pero eso es un acto administrativo. Si consideran que sería lesivo a sus intereses, les tocará interponer el recurso de revocatoria o el recurso especial si se trata de algún acto que tenga una relación especial. Y eso también, ¿no? Es tan amplio el derecho administrativo, por ejemplo, porque no solamente establece, pues, no solamente tiene que ver con lo que establezca la ley de procedimiento administrativo, sino hay un amplio sistema regulatorio en nuestro país en materia de electricidad, en materia de energías, en materia regulatoria es amplia. Las normas que regulan, por ejemplo, qué sé yo, las normas que emite ENDE, por ejemplo, términos regulatorios o YPFB, o sea, es muy amplio. No les quedo más con eso, pero sí les sugiero que puedan considerar también el derecho administrativo como un ámbito de especialización. Muy pocos abogados organizan. Esto es muy obvio, ya lo hemos dicho, pero vamos a volver al libro. Parámetros de juicio de constitucionalidad. ¿Con qué vamos a someter al control de constitucionalidad? ¿Con qué normas vamos a verificar la compatibilidad? ¿Con las leyes departamentales? Si es que se cuestiona otra ley departamental, si es que el municipio de La Paz dice que la ley departamental de Cochabamba supera X norma departamental de La Paz. No. ¿Con qué se somete? Fácil. La Constitución y las normas que forman parte del bloque de constitucionalidad. Estamos hablando de tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos y ojo, estándares internacionales también. Bueno, el derecho internacional público se supone que deberíamos ver lo que es filosofía en materia de filosofía jurídica de derechos humanos, porque la materia es así, ¿no? Filosofía jurídica y derechos humanos. No se ve derechos humanos, se ve filosofía jurídica, ni siquiera jurídica, filosofía, biografía de Sócrates, Platón,
¿O miento? Bueno, en la materia correspondiente es importante entender qué son los estándares internacionales. Es parte de nuestro bloque de constitucionalidad, es un parámetro de interpretación de la Constitución. Ya lo decíamos, la Constitución y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Pero también los estándares, por ejemplo, las resoluciones, los criterios que emite el sistema interamericano, que no necesariamente están plasmados, por ejemplo, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Esos son los estándares internacionales. Por ejemplo, yo quiero entender sobre el derecho al debido proceso en su componente, no sé, aplicación objetiva del ordenamiento jurídico al derecho al debido proceso tiene veintitantos elementos y cada vez van agregándose más. No necesariamente, en este ejemplo en concreto, ¿no? La Convención Americana, en su artículo 8, que habla sobre el derecho al debido proceso, establece todos los elementos del debido proceso. Para entender algún elemento del debido proceso, voy a buscar estándares internacionales. ¿Qué sentencias de la Corte Interamericana? ¿Qué criterios de interpretación han emitido el sistema interamericano sobre el derecho al debido proceso? Bueno, todos esos son los estándares internacionales. Y se somete a juicio de constitucionalidad una norma contrastando con la Constitución, tratados, convenios internacionales y también los estándares internacionales emitidos por los organismos internacionales. Solamente con esto se somete al control de constitucionalidad. Les decía, parece obvio, sí, lo es, pero en la práctica, créanme que quienes no lo ven así, están cuestionando una ley municipal por su aparente incompatibilidad con la ley departamental. Pasa eso. Y es más, le revisten de cierta forma constitucional. La ley departamental X y el principio tanto se estableció por la Constitución. No faltan los abogados chicaneros que hacen eso. Pero bueno, así es. Abundan, ¿no? ¿Qué horas? Las 6. Bueno, les decía, hoy día nos vamos a meter un poquito más antes. Ya en la clase. Sí, esto no es haber directamente por el docente porque es un poquito más amplio las clases de constitucionalidad. Porque, como les dije, y esto más, les digo, no necesariamente la resolución o la sentencia va a declarar una ejecución inmediata. Hay que ver la norma que se está sometiendo al control y el fin que se perseguiría al expulsar del ordenamiento jurídico esa norma. Pero bueno, lo vamos a ver el viernes con el profesor. Que tengan un buen día. Igual. O buen resto del día.